La mañana de hoy, hermanos, nos vamos a seguir con la serie que estamos trayendo del Evangelio de Marcos. Recuerden que el domingo pasado el pastor Saladín predicó del capítulo 11:27 al 12:12. En dicho pasaje, recuerden que algunos judíos quisieron cuestionar el origen de la autoridad del Señor y este se negó a responderles porque ellos se negaron a responderle a su vez a la pregunta que le había hecho de que si Juan venía del cielo de los hombres. Y también narró la parábola de los labradores malvados para denunciar a estas personas. Y esto, ¿qué produjo? Produjo una mayor animadversión contra el Señor, ya que ellos sabían que los labradores malvados de esa parábola eran ¿quiénes? Ellos mismos. Ahora, hermanos, recuerden que todos estos sucesos están ocurriendo uno casi detrás de otros, porque estamos en la última semana del ministerio de Cristo en la tierra. Y esto posiblemente está sucediendo el martes o el miércoles de la semana. Es importante, hermano, recordar en ese sentido que en la época del ministerio de Cristo habían varias facciones dentro de los judíos, facciones, podríamos llamarlo políticos religiosas o religiosos políticos. En el pasaje que estudiaremos hoy hay tres grupos que se enfrentan con el Señor y que actuaban en diferentes formas, que interactuaban de diferentes formas, con el poder político de la época, representado en el Imperio Romano. Están los fariseos, que son los más conocidos, pero aquí se menciona también a los herodianos y a los saduceos. Estos tres grupos vemos que procuran atrapar a Jesús con preguntas maliciosas, pero dichos esfuerzos resultan infructuosos ante la superioridad de Jesús. Y eso es lo que yo quiero que veamos, hermano, esta mañana, la superioridad de Jesús, y lo haremos bajo dos encabezados, basados en estos dos escenarios. La superioridad de Jesús, de la sabiduría de Jesús en el tema de los impuestos. Es el primer tema. Repito, la superioridad de la sabiduría de Jesús en el tema de los impuestos. Segundo, la superioridad del entendimiento de Cristo en el tema de la resurrección. La superioridad de la sabiduría en los impuestos, la superioridad del entendimiento en el tema de la resurrección. Y hermanos, para yo captar y dar estructura al mensaje, ustedes saben que uno, gracias al Señor, se nutre de grandes hombres del pasado y del presente, comentaristas, siervos de Dios, y un gran hombre del cual yo me beneficié grandemente para poder captar la estructura, el pasaje, a quien quiero dar crédito en esta mañana, que es una persona, no sé si lo conocen, el pastor Dionis Peña, a quien yo quiero darle mucho crédito porque a la verdad que yo me iba a ahogar en un momento dado y él me rescató. O sea que ya está Dionis, tú estás dentro de esa gama de grandes hombres y exégeta de la historia de la iglesia. Bien, vamos en primer lugar a ver la superioridad de la sabiduría de Jesús en el tema de los impuestos. Y aquí vemos, hermanos, tanto en el primer escenario como en el segundo, hay un dilema planteado y el dilema resuelto. O sea que el sermón, hermano, en ese sentido es muy fácil la estructura. Se ve fácil ahora, ¿verdad? Pero como dije, no fue tan fácil prepararlo. Un dilema planteado y un dilema resuelto. Veamos en el caso de la sabiduría de Jesús, la superioridad de la sabiduría de Jesús en el tema de los impuestos. Dice el versículo 13, pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Ya ustedes conocen a los fariseos, pero con los herodianos constituían más bien un partido político más que religioso, aunque era de judíos, pero eran más políticos que religiosos. Ellos derivan su nombre de la familia de Herodes, obviamente, a la cual ellos apoyaban como gobernantes de la nación judía y cuya causa trataban de promover. O sea, ellos apoyaban esa línea de Herodes, que Herodes no era una sola persona, eso era un título que tenían reyes de varias generaciones, reyes que gobernaban en la zona de Judea, bajo el Imperio Romano. Ustedes recuerdan, Herodes el que mandó a matar a los niños, Herodes el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, o sea, habían varios Herodes. Los fariseos, como ustedes saben, eran más un partido religioso, aunque con tintes políticos. Y a pesar de que ellos no sentían simpatía por los romanos, pero hacían sus amarres también y tenían mucha influencia por ser parte del Sanedrín. Ahora, la mayor influencia de los fariseos era con el pueblo. Los herodianos tenían más influencia, ¿dónde? En el poder, los gobernantes. Entonces, piensen, hermanos, en esta alianza. Están los fariseos y los herodianos juntos. Una alianza muy extraña.
Se parece a esta alianza que se dan a veces en los tiempos de guerra. ¿Ustedes recuerdan en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes se unieron en la Segunda Guerra Mundial? O los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, con Rusia. ¿Por qué? Porque había un enemigo común, que era Hitler. También pasa, ¿verdad?, en los países más, como más cerca, ¿verdad?, que hacen hay unas alianzas a veces en las elecciones, que tú dices, pero ¿qué pasó ahí? Entonces, algo parecido pasaba en ese momento. Fariseos y herodianos, eso no querían saber uno del otro, pero fueron juntos a tentar al Señor. Dice el comentarista Strauss, son extraños compañeros de cama, ya que los herodianos apoyaban la dinastía herodiana y eran por tanto pro-romanos, mientras que los fariseos eran anti-romanos y esperaban que el Mesías davídico viniera a destruir a sus gobernantes gentiles. Su miedo común era la autoridad de Jesús, que para los herodianos amenazaba la estabilidad política y para los fariseos comprometía su influencia religiosa en el pueblo. De ahí, hermanos, la hipocresía con la que se le acercaron. Dice el versículo 14, y usan una hipocresía que se manifiesta en adulación. Dice el 14, primera parte. Cuando ellos llegaron, le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Pero ven acá, ¿pero más le faltaba convertirse? Pero eso es una hipocresía. Y dice que ellos en Lucas 20 se añaden, y no te guías por las apariencias, dice Lucas 20, 21. O sea, después que han acabado, han hecho muchas cosas en contra del Señor, entonces se le acercan al Señor diciéndole esas palabras. Y entonces ahí viene el veneno de la pregunta. ¿Es lícito pagar impuestos a César o no? Para que no haya, para dejarlo ahí como arrinconado, ¿pagaremos o no pagaremos? O sea, ¿es sí o no? ¿Sí o no? Con esta pregunta capciosa, ellos estaban tratando de poner a Cristo en un dilema para que saliera afectado como quiera. Si decía que sí, entonces en ese momento, ¿qué iba a pasar? Se iba a armar un escándalo con el pueblo ahí, al que le estaba ministrando, el favor del pueblo. Y si decía que no, entonces era acusado de sedición y ahí mismo podía ser hecho prisionero. Ahora bien, yo quiero aclarar, no es que a Cristo le importara tanto la opinión del pueblo, ya que él siempre decía la verdad, fuera popular o no. Y tampoco era que le importaba tanto ser hecho prisionero, porque él sabía que eso iba a ocurrir en poco tiempo, como parte del plan de Dios. Pero todavía no había llegado su hora, y el Señor utiliza entonces este escenario para reafirmar su autoridad suprema para bendición de los suyos y juicio de sus enemigos. Y es así, eso nos lleva a cómo Cristo resuelve el dilema. Versículo 15, su segunda parte. Antes de leerlo, hermanos, Cristo conocía el corazón de estas personas. Él sabía que sus preguntas no eran sinceras ni sus motivaciones sanas. Y por eso dice en el versículo 15, en su segunda parte, pero él, dándose cuenta de qué, de su hipocresía, les preguntó, ¿por qué ustedes me están poniendo a prueba? En el texto paralelo de Mateo 22, 18 dice, pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? A veces tenemos la imagen del Señor, ¿verdad? Como, ay, el Señor tanto destiló amor y ese amor era contagioso y hermano, por eso que esa idea de amor es que hace que a veces haya canciones que se componen cristianas, en nombre de Cristo, que tú sientes como ese amorcito, como ese enamoramiento, pero a veces es que hay un énfasis incorrecto de quién era Jesús. Él fue amor, pero él fue recto y cuando había que decir cosas fuertes también las decía. Y le dijo a ellos, ¿por qué ustedes me tientan? Hipócritas. Hipócritas. Y no fue verdad, ay, hipócritas. Como decía un autor que uno cuando predica de la Biblia, uno tiene que tratar de tomar el sentido para hacer justicia. O sea, si dice Jehová mi pastor, nada me faltará, yo no podría estar diciendo, Jehová es el pastor de ustedes, para que nada. No, o sea, ahí hay un lenguaje suave. Pero si yo predico del texto de Juan el Bautista, cuando le dijo generación de víboras, yo no puedo leer ese texto y decir, hermanos, Dios ama a las víboras. Y por ahí seguir. No, generación de víboras. Y Cristo en ese sentido les llamó hipócritas.
cuando las personas actúan con malicia, a veces es conveniente ni responderle, como sucedió cuando le preguntaron con qué autoridad hacía esas cosas. Pero hay otras ocasiones que es bueno responder con firmeza. Uno tiene que tener la sabiduría de Dios, pero no de la manera que las personas esperan. O sea, yo no tengo que ponerme en el terreno de esas personas. Como dice Proverbios 26:5, respóndele al necio conforme, de acuerdo a su necedad. Y por eso Cristo pide que le traigan un denario. El denario, hermanos, era una moneda de plata que tenía el valor aproximadamente de un día de trabajo de un jornalero. En dicha moneda, muy probablemente, esa moneda, llevaba la imagen de Tiberio César, quien, según la historia, que sabemos que no es verdad, según la leyenda, él era el hijo adoptivo del emperador Augusto, y como Augusto se le consideraba un dios, entonces Tiberio César era el hijo de un dios. Y eso era lo que había, la imagen que estaba en el denario. Y cuando le traen el denario ocurre una de las escenas más famosas de la vida de Cristo. Él les dijo, versículo 16, segunda parte, ¿de quién es esta imagen, la inscripción? Y traten de imaginarse la escena, hermanos. Están toda esta gente aquí tratando de agarrarlo y Cristo cambia la pelota. Ahora es Cristo que le responde a ellos. Es que le pregunta a ellos, perdón. ¿De quién es esta imagen que están ustedes aquí? O sea, se supone que tú tenías que responderla y eso no te iba a colocar ni en un sitio ni en otro. Pero ellos iban aquí en la trampa ellos. ¿De quién es esa imagen? De César, respondió el grupo. Fariseos y herodianos, de César. Entonces Jesús le dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, yo entiendo que está claro en el texto que el Señor está aquí reconociendo que era legítimo pagarle los impuestos al César. O sea que, sí, den al César lo que es del César. Aunque eso, hermanos, yo quiero aclarar, no significa que los impuestos sean justos y razonables siempre. Lo que pasa es que, ¿sabe cuál es el problema del impuesto? Que es algo impuesto. ¿Ustedes no habían pensado en eso? Los impuestos son ¿qué? Impuestos. Si te dieran a elegir, tú lo pagaras. Si dieran a elegir legítimamente. Bueno, yo no, pero sabemos que hay gobiernos que abusan de los impuestos, como sucedía en esa época. Y sabemos que cuando se abusa de los impuestos, ¿qué pasa? Que a veces se afecta el desarrollo de las personas. Pero hermanos, estos impuestos del Imperio Romano eran exigidos por un imperio, ya lo dije, que había llegado a conquistar, que había llegado a dominar a través de, ¿qué? De elecciones. O sea, ellos llegaron a Medio Oriente, vamos a hacer elecciones. Y ¡ay! Salió elegido el emperador César. ¿Fue así? No, hermanos, fue por la fuerza. Y tenían ya más de 100 años, no recuerdo ahora mismo la cantidad exacta, pero tenía ya creo que más de 100 años en ese momento. Así que eso debía de ser algo despreciable para los judíos en general, la mayoría de los judíos, pagar los impuestos, aparte de un gobierno que no fui yo que lo elegí, sino que vino y se impuso. Pero el hecho de que no estemos de acuerdo con algunos impuestos o con el porcentaje de los mismos, no nos da la libertad a nosotros de decidir si lo pagamos o no. Debemos de pagar nuestros impuestos, sean muchos o sean pocos, recordando que al final la prosperidad viene del Señor. La prosperidad viene del Señor como quiera, con mucho o poco impuestos. Dice Romanos 13:5, por tanto, es necesario someterse a la autoridad, no solo por razón del castigo, o sea, no es solamente porque si no pagas te meto preso, sino también por causa de la conciencia. De la conciencia. ¿Por qué? Porque si tú no pagas tu impuesto, ¿sabes lo que tú eres? ¿Bonito o como debe ser? Un ladrón. No, un ladrón. Un ladrón. Pero nadie paga impuestos. Casi todo el mundo lo evade. Pues casi todo el mundo es un ladrón, entonces. Pues por eso también ustedes, dice Pablo, pagan impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a eso. Cuando dice servidores de Dios, no está diciendo que son cristianos y piadosos. ¿No? Lo que está diciendo, son puestos por Dios para traer el orden en una sociedad. Miren, hermanos, alguien a veces dice, wow, pero como están estos políticos, ¿por qué? Que se abra la tierra y se lo lleve a todos. O sea, que está sin políticos, o sea, sin gobierno.
Hermanos, algo peor que un mal gobierno, ¿sabe qué es? No tener gobierno. Si no, pregúntenle, vayan a Haití. O sea, a veces es mejor un mal gobierno que no tener gobierno. Cuando no hay gobierno, hermanos, el caos total. Cuando hay gobierno, bueno o malo, hay cierto orden en ese aspecto. ¿Y qué dice Pablo a los romanos, a los creyentes en Roma, precisamente en la capital? Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Al pedir Cristo el denario, y ahí fue la sabiduría de Cristo, y llevar a la audiencia a que identificaran al César en la moneda, les hizo ver la necesidad de cumplir con los tributos de aquellos que están por encima nuestro como autoridad civil. Como apunta Strauss, de nuevo, el comentarista, ellos estaban reconociendo que la moneda era ¿de quién? Del César. ¿Y qué hacían ellos con esa moneda? ¿La usaban, sí o no? La usaban. Entonces, reconociendo las monedas del César, ellos están participando en el sistema económico de Roma y por tanto están bajo su autoridad. Tú estás participando, quíralo o no. Y al participarlo te pone bajo la autoridad de César. ¿Y qué tú tienes que hacer? Darle a César lo que es de César. Ahora, hermanos, así como hay que darle a César lo que es de César, Cristo añade, hay que darle a Dios lo que era de Dios. O sea que hay cosas que pertenecen a la esfera de la autoridad civil. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Someternos. Sin embargo, hermanos, como el caso de los impuestos, sin embargo, hay cosas que se salen de esa esfera y que Dios es el único que tiene derecho a regular nuestras vidas en ese sentido. John MacArthur lo pone de la siguiente manera. El denario pertenecía ¿a quién? Al César y llevaba su imagen. Pero las personas le pertenecen a Dios y llevan ¿qué? Su imagen. La moneda se puede dar al César en obediencia a la ley temporal, pero la obediencia y la honra se deben dar a Dios a la luz de la ley divina. Me encantó esta cita. Y hermanos, no es necesario que haya una pugna entre estas dos esferas, entre César y Dios. Ahora, si la hubiera, la autoridad de César siempre va a estar supeditada a la autoridad de Dios. Uno de los problemas que causó grandes conflictos entre los primeros cristianos era que los gobernantes comenzaron a ser vistos como seres con atribuciones divinas. ¿Y qué pasa si se ve con atribuciones divinas? Que exigían ¿qué? Adoración. En muchos lugares del mundo al día de hoy, las autoridades civiles han querido legislar con respecto a si la iglesia debe congregarse o no, a cómo hacerlo, a qué cosas se pueden decir en los cultos. Recuerdo que una vez la alcaldesa en Houston, Texas, puso una orden ejecutiva para que no se hablara en contra de la comunidad LGBTIQ, que sé yo qué, en las iglesias. Y mandó entonces a pedir que copia de los sermones. Llegó un momento que tuvo que suspender la orden de tantas cosas que le mandaron. Pero ¿qué vemos? Intento de la autoridad civil de regular qué se debe de decir y qué no. ¿Quiénes deben ser aceptados como miembros y qué no? Pero hermanos, Cristo no está diciendo aquí en este pasaje que César y Dios tengan la misma autoridad. Dios es quien tiene la última y suprema autoridad. Los gobernantes tienen una autoridad delegada y bajo el permiso de Dios hay cosas que pueden exigir, como dijimos, pero hay otras cosas que no guardan ninguna relación con su ámbito de autoridad. Y por eso hay que darle a Dios lo que es de Dios, ya que nos sometemos a Él por encima de toda otra voluntad. Por esa conciencia muchos cristianos dieron su vida en los primeros siglos, por no rendirse ante el César. Y por esa razón muchos creyentes son perseguidos al día de hoy, por no rendirle adoración o lealtad absoluta a ciertos gobiernos que se creen que tienen autoridad divina o que quieren imponer una religión distinta a la fe cristiana. Al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Dice un autor, de su afirmación surge la siguiente verdad. En su ingeniosa respuesta, Jesús en realidad distingue entre la esfera limitada y relativa del gobierno civil y sus líderes políticos y la esfera global de Dios que se extiende sobre el Estado civil. En otras palabras, la esfera de la autoridad soberana de Dios incluye al gobierno civil y sus líderes. Y también incluye la familia, incluye a la iglesia y otras cosas más.
Hermano, fue tan sorprendente la sabiduría con la que el Señor se manejó con esta respuesta, al hacer que las personas respondieran el nombre de la inscripción, que no pudieron decir nada ni los fariseos ni los herodianos, porque los dos cogieron cajeta con esa respuesta. Al César lo que es de César, ahí cogieron cajeta los fariseos. A Dios lo que es de Dios, ahí cogieron cajeta quienes los herodianos. Fue tan sorprendente la sabiduría que dice el texto, y se maravillaban de él. Dice Lucas 20:26, y maravillados de su respuesta se quedaron callados. No sabían qué responderle. O sea que, en primer lugar, que hemos visto, hermanos, que la sabiduría de Jesús es muy superior a la de los herodianos, los fariseos y los herodianos. Se manifestó esa superioridad de su sabiduría en el tema de los impuestos. En segundo lugar, yo quiero que veamos la superioridad del entendimiento de Jesús con respecto al tema de la resurrección. La superioridad del entendimiento de Cristo en el tema de la resurrección. Y aquí también tenemos un dilema planteado y luego un dilema resuelto. Veamos el turno con los saduceos. Dice el versículo 18, su primera parte, algunos saduceos, y Marcos añade, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús. A diferencia de los fariseos, los saduceos eran menores en número, sin embargo, tenían también más acceso al poder político, parecido a los herodianos. De hecho, ustedes no sé si sabían, pero los sumos sacerdotes en ese momento eran saduceos. O sea, por eso era una mezcla rara, porque estamos hablando de que el líder de los sacerdotes era saduceo, pero los que componían el Sanedrín habían fariseos y saduceos. Y resulta que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Por qué, hermano? Porque esos eran puestos que había influencia política y entonces había mucha incidencia en todas esas cosas. Entonces, ellos, dice Josefo, un historiador del siglo I, pertenecían a la alta clase, a la aristocracia sacerdotal. Eran una facción mucho más secular, porque imagínense, si negaban una doctrina tan cardinal como era la resurrección, ¿qué se podía esperar? También dice en Hechos 23:8 que aparte de la resurrección tampoco creían en ángeles ni espíritus, a diferencia de los fariseos. Aunque tal vez esto se refiere, cuando dice que no creían en ángeles, es posible que se estuviera refiriendo a la jerarquía compleja angelical que se enseñaban en otras facciones y no a la existencia en sí mismo de estos seres. Es posible. Por informaciones extrabíblicas sabemos que los saduceos tenían como inspirados los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, pero no tenían esa misma concepción de los demás libros del Antiguo Testamento. Lo veían como algo inferior, como libros religiosos de ayuda, pero no solamente así. Y también descartaban todas esas tradiciones de los fariseos. O sea que aquí vemos un grupo bastante secular, bastante peculiar, y van donde Cristo a traer el siguiente dilema, versículo 19. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermana. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y así mismo el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Esa mujer era peligrosa. Sí, porque yo digo que ahora pensaba el 6º o el 7º marido. Y por último también murió la mujer. O sea que los saduceos le presentan el caso de una mujer casada varias veces bajo la figura de lo que se conocía como el matrimonio del levirato, establecido en Deuteronomio 25:25, que hablamos cuando predicamos la serie de Ruth. Se pueden buscarlo, los que no han escuchado esa serie, está en nuestra página de YouTube, en la página web de la iglesia. Dicen ellos entonces en el versículo 23, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? ¿Por qué? Porque las 7 la tuvieron por mujer. Pero hermanos, así como los fariseos y los herodianos no pudieron con la superioridad de la sabiduría de Jesús,
los saduceos no iban a poder con la superioridad del entendimiento de las Escrituras que tenía el Señor. Y por eso Él resuelve el dilema dándoles una respuesta que la divide en dos partes, no sin antes amonestar a los saduceos. Dice el versículo 24, a los otros le dijo hipócritas, a estos le dice, no es esta la razón por la que ustedes están equivocados, es que ustedes no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. No entienden la Escritura ni el poder de Dios. Y Cristo entonces pasa a demostrar el mal entendimiento que tenían del poder de Dios, primeramente. Para ellos, aceptar la resurrección del cuerpo, acuérdense, ellos no creían que el cuerpo iba a resucitar. Entonces, aceptarla iba a implicar volver otra vez al orden natural de las cosas, perdiendo de vista el hecho de que dicha resurrección vendría en el contexto de una transformación de nuestro cuerpo, así como una transformación del orden del mundo. Por eso es que el Señor les dice en el versículo 25, porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ¿verdad? Se está asumiendo que son justos, son creyentes, esa señora y los 7 maridos. Cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles del cielo. A diferencia de cómo creían la mayoría de los maestros judíos en aquel día, cuando los muertos resuciten, hermanos, dice Cristo que la institución del matrimonio no existirá tal como existe ahora. Al igual que los ángeles en los cielos no lo necesitan, tampoco los seres humanos resucitados lo necesitarán. Ahora, hermanos, eso no quiere decir que cuando nosotros resucitemos y estamos en Cristo, Dios no va a ser igual a los ángeles, nos va a convertir en ángeles. Aquí está el ángel Saladín, el ángel Patricia. No es que se van a convertir en ángeles, ni que seremos ángeles, seres asexuales. ¿Cuál es tu género? Neutro. Nosotros mantendremos nuestra identidad sexual. Cuando Cristo vio se le apareció Moisés y Elías, ¿se acuerdan? No fue, ¿qué? ¿Esto, hombre o mujer? No, Moisés y Elías eran seres con su identidad sexual. Pero dice el Señor que no tendremos la necesidad de casarnos porque seremos transformados por el poder de Dios para buscar, oigan esto, porque algunos me dicen, y entonces vamos a ser transformados para buscar deleites que son muy superiores y que serán plenamente satisfechos con la presencia misma de Dios entre nosotros y la íntima comunión entre todos los santos. Como dice Daniel Aiken, nadie se sentirá decepcionado de ninguna manera cuando llegue al cielo. ¡Ay, mi esposa, ¿dónde está? Nadie se sentirá decepcionado. Nadie se verá privado de una sola cosa que sea necesaria para su máxima alegría, su óptima felicidad y su completa satisfacción. Nuestra relación con Jesús y con todos nuestros hermanos y hermanas será tan intensa y estará tan llena de amor y afecto que toda la felicidad marital terrenal parecerá superficial y pequeña en comparación. El cielo es, en efecto, el plan perfecto de Dios para sus hijos que han venido a Él a través de su Hijo Jesús. Qué glorioso eso. Qué glorioso eso. Y qué consolador. Qué consolador. Saber que en el cielo todos vamos a estar plenamente satisfechos. Así que ya ustedes saben, maridos, van a estar con sus hermanitas, las esposas, como ángeles de Dios. Como ángeles de Dios. Pero qué glorioso, hermano. Pónganse a pensar. ¿Cuál sería tal vez el mayor deleite en este mundo? Bueno, muchos se deleitan en muchas cosas, pero para muchos tal vez el deleite mayor es el deleite marital, tal vez. Dice la Biblia que en el cielo. Eso será superficial. Eso será poca cosa. Eso no es nada en comparación con los deleites que tendremos en el cielo y la forma en que Dios nos va a hacer para poder disfrutar esos deleites de manera plena por toda la eternidad. Cristo aprovecha también, entonces, no solo para demostrarle que ellos
tenían un entendimiento defectuoso del poder de Dios, sino también un entendimiento errado de las Escrituras mismas, porque ellos negaban la resurrección. Cristo no quería dejarle pasar esa. Y lo hace citando el texto de Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Y es posible, hermanos, que Cristo esté citando ese texto, porque tú dirás, pero ¿y por qué ese texto? Porque hay un texto más claro que Daniel 12, donde dice que muchos resucitarán del polvo. ¿Por qué no le cita a Daniel? Porque ellos no creían en la inspiración de los demás libros de la Biblia, nada más en los primeros 5 libros. Es posible que por eso Cristo se va a ese texto de Éxodo. Y Cristo les pregunta a ellos de forma un tanto irónica si ellos no habían leído ese pasaje. ¿Ustedes no han leído? O sea, hay gente que se supone de eso era que vivían. Dice, ¿ustedes no han leído Éxodo? No voy a decir capítulo 3, versículo 6, porque no habían en esa época capítulo y versículo. Ya que resultaba extraño que siendo ellos estudiosos de la ley de Moisés, no hubiesen llegado a la conclusión de que ese pasaje implicaba de una forma u otra la realidad de que vendría una resurrección. Versículo 26. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para él todos están vivos, dice otro texto paralelo, y lo dije sin querer así. Y por eso le dice, ustedes están muy equivocados. No equivocados, no. Ustedes están muy equivocados. El tema de la vida después de la muerte, hermanos, era algo que no estaba muy claro en la mente de los judíos, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque la muerte se asociaba con el tema del Seol, que es lo mismo que el Hades, en hebreo griego, y el Seol o el Hades era sinónimo de oscuridad y densas tinieblas. Por eso te ven que el rey Ezequías cuando les dice que prepárate que va a morir, y no dice, wow, voy a estar con el Señor. No, él se pone a llorar y a dar gritos. Y le dice, está bien, te vamos a dar 15 años más de vida. Pero es en el Nuevo Testamento donde se revela con más claridad que los justos cuando mueren están vivos en la presencia de Dios. Y este es uno de estos pasajes que clarifica mejor el estado de los justos ya muertos, al afirmar Cristo que Yahvé se identifica en tiempo presente con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Él es un Dios no de muertos sino de vivos. Ahora bien, recuerden que la pregunta de los saduceos no era tanto de la vida del alma después que la persona muere. Esa era la pregunta de los fariseos. De los saduceos no. La pregunta era el tema de la resurrección. O sea, el tema de cuando el cuerpo resucite. Que ellos, acuérdense, que negaban. Y Cristo dice que este pasaje de Éxodo 3:6 es una prueba de la realidad de la resurrección. ¿Y de qué forma? Yo me hice esa pregunta, ¿de qué forma? Bueno, hermanos, presten un poco de atención, porque esta es la explicación de la que a veces se toma un poquito de café para poder entenderla bien. Recuerden que Dios hizo un pacto, ¿con quién? Con Abraham, y luego fue ratificado con Isaac y Jacob. En virtud de ese pacto, Dios les hizo promesas a ellos y a quienes, a sus descendientes. Dios les hizo promesa a Abraham y a su descendencia. Para poder mantener entonces Dios ese pacto con ellos, debía de mantenerse ¿qué? La relación. O sea, yo hago un pacto, pero si tú estás muerto y no hay nada, entonces ya no hay paz, ya no hay relación, ya se cortó. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia que la mujer está ligada al marido mientras vive, pero si muere ya es libre de casarse con quien quiera. Entonces, para poder mantenerse ese pacto, debía mantenerse esa relación. Por eso dice Cristo que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ellos estaban vivos al estar sus almas conscientes en la presencia de Dios. Pero, al mismo tiempo, para que Abraham, Isaac y Jacob pudieran ser recipientes de las promesas que Dios le había dado, ellos mismos necesitarían que eventualmente resucitar de forma temporal, de forma corporal. O sea, para ellos recibir la promesa que Dios les dio, ellos tenían que resucitar, porque si no, no le iban a recibir. Dice un autor, James Edwards, Jesús sostiene que las promesas de Dios no se hacen a los muertos, sino a los vivos.
Si Abraham, Isaac y Jacob están muertos, como creen los saduceos, entonces la promesa de Dios a ellos se limitó a la duración de sus vidas terrenales, lo que hace que sus promesas sean finitas e incumplidas. Dios no se comprometería con los muertos a menos que los muertos resucitaran. El argumento de Jesús sobre la realidad de la resurrección se basa en la suposición de que el llamado de Dios establece una relación con Dios, y una vez que se establece una relación con Dios, lleva consigo la promesa de Dios y no puede terminar ni siquiera con la muerte. La relación es el resultado de la promesa y el poder de Dios que vence al último enemigo, que es la muerte. Y miren, hermanos, cómo para mí fue más iluminador, mirando lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Hebreos 11:8? Pueden escuchar, dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció para un lugar que había de recibir como ¿qué? Como herencia. O sea, Dios le prometió una herencia y él salió. Y salió sin saber dónde iba. Versículo 9 de Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña. O sea, él habitó en la tierra prometida, pero no era de él. Y por eso dice como tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, ni casa tenía. ¿Pero por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Todos estos, Abraham, Isaac y Jacob, murieron sin haber recibido las promesas. O sea, le dieron la promesa, pero no las recibieron. Pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesaron que ellos eran extranjeros y peregrinos en la tierra. O sea, ellos están en la tierra que Dios les prometió, pero están como extranjeros. Y aunque Dios les prometió, no se la dio. Pero ellos dicen, no, pero ellos están contentos, estoy contento. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo más bien la promesa de algo futuro. Confesando, dice, habiéndola visto desde lejos y la aceptaron con gusto. Que no es ahora, es que después que me la van a dar. Versículo 15. Y si en verdad hubieran estado pensando, mire, para que no haya duda, si en verdad hubieran estado pensando en aquella tierra de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver en cualquier momento. Pero en realidad ellos estaban anhelando una patria mejor. Es decir, ¿cuál? Palestina, en Medio Oriente. No, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué? Una ciudad. ¿Y cuál es esa ciudad, hermanos? Esa nueva Jerusalén que dice Apocalipsis que desciende del cielo. ¿Y cómo van a poder disfrutar esa tierra? ¿Qué necesitan para poder disfrutarla? Resucitar. Porque no es una ciudad invisible, con alas. No, hermano, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Y para poder mantenerse ese pacto del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y poder cumplir esa promesa que no se ha cumplido, ellos van a necesitar resucitar. O sea, ellos todavía están esperando el cumplimiento de la promesa. Y lo van a recibir junto con todos nosotros en aquel día. Mire, yo estoy seguro que se entendió todo o que no se entendió nada de lo que dije. ¿Sí o no? Si no, pregúntenle al pastor Diony, que fue el que me ayudó en esta cosa. Fue tan contundente y admirable su respuesta que hasta los escribas y fariseos que estaban y dijeron, maestro, bien has hablado, dice en Lucas 20, y ya no se atrevían a hacer más preguntas. Hermanos, en conclusión, a través de este sermón, ¿qué hemos visto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la línea de pensamiento? Cristo es superior. La superioridad de Cristo en su sabiduría al tratar el tema de los impuestos y su entendimiento de las Escrituras. Y mis hermanos, si queremos como creyentes tener un entendimiento correcto de las Escrituras y queremos aprender a ser sabios, necesitamos que Cristo mismo nos dé la sabiduría y nos dé el entendimiento. Dice la Escritura en Lucas 24:45 que Cristo a los discípulos les abrió la mente. ¿Para qué? Para que comprendieran ¿el qué? Las Escrituras. O sea, a los mismos discípulos él tuvo que abrirles la mente para que comprendieran las Escrituras. Si no vamos a la Escritura con una actitud humilde y buscando la iluminación del Espíritu de Cristo, entonces podemos extraviarnos de las verdades que están ahí como los saduceos. Pero también necesitamos a Cristo para ser sabios.
Dice Colosenses capítulo 2, versículo 2. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor y que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, comprender, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Se puede saber mucho de Biblia, hermanos, y ser muy torpes en cómo aplicar esta verdad de la vida diaria. ¿Sabía eso? Se puede saber mucho de Biblia y ser torpe. Se puede saber mucho de Biblia y que nos suceda como los fariseos y los herodianos, que estaban equivocados, o como los saduceos. Necesitamos desesperadamente ser llenos de esa sabiduría que viene del Señor. Por eso, mis hermanos, queremos crecer en esas cosas, debemos de ir cada día a la palabra con anhelo renovado, con actitud reflexiva, con oración dependiente. Debemos de estar dispuestos a dejarnos pastorear. Debemos de buscar consejos cuando sea necesario. Debemos tener un compromiso con la iglesia local. Yo me sorprendo, hermanos, de cómo hay creyentes que dicen, sí, yo quiero ser más sabio, pero no participan de las cosas de la iglesia. Porque pensando a veces que las cosas de la iglesia son como una entretención. Aquí está esto de pareja, esto de adultos solteros, esto de jóvenes. La idea es para poder estar en el CAN. No, hermano, no es para poder estar en el CAN. Es que esto es parte del proceso de discipulado, del proceso en el que Cristo va a utilizar estos elementos y la palabra en esos contextos. ¿Para qué? Para hacerte una persona con un mejor entendimiento de la palabra, pero hacerte una persona también más sabia. Por eso los grupos de comunión, como los grupos pequeños o cualquier otra cosa que se hace en la iglesia, si no hay un compromiso de esas cosas, entonces no te quejes después. Entonces, si tú dices que tú no crees, que la prédica de los domingos no me están haciendo nada aquí. No, porque con la prédica de los domingos no es suficiente. Tú tienes que cogerlo todo. Y en dependencia del Señor, pedirle, Señor, ayúdame a ser sabio para la gloria de tu nombre. Y entonces, hermanos, el Señor obrará en medio de todas esas cosas, en medio de la aflicción, cuando Dios traiga aflicción a tu vida, y en medio de todo esto, ¿qué sucederá? Que tú vas a ir haciéndote más sabio, más maduro espiritualmente, y Cristo obrará en tu vida para que seas un creyente que realmente viva para la gloria de Dios. Y si tú estás aquí y no conoces la gracia de Dios, yo te exhorto esta mañana que tú le pidas al Señor que te abra los ojos para que tú entiendas correctamente las Escrituras. Y te dé la sabiduría para que te lleve a reconocer tu pecado y que puedas abrazar a ese Cristo que hemos predicado por medio de la fe. Porque por eso Él murió y resucitó, para pagar por los pecadores que vienen a Él. Ven a Jesucristo hoy para que seas librado de la condenación a la que lleva el pecado y para que en el día final seas salvo y puedas disfrutar de la comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo.